Bueno, pues si os parece, podemos ir empezando. Bueno, bienvenidos a todos. Para los que no me conocéis, soy Isabel Parellada, soy la responsable de comunicación de Mi Grano de Arena. Ante todo, bienvenidos a este webinar que estamos seguros de que os va a ser muy útil e inspirador. Queríamos agradecer especialmente a Ernesto y a Juan Pablo su generosidad de querer compartir con nosotros su experiencia y sus learnings en la campaña que han realizado para el Fondo de Defensa de la Cordillera Cantábrica. Como veréis a continuación en el webinar, la Cordillera Cantábrica ha tenido una gran problemática que ha sido pues el desarrollo de una política de molinos de viento para como energía renovable y que que pone en peligro toda la biodiversidad, paisaje, etcétera, de la Cordillera Cantábrica. Entonces crearon una plataforma de defensa de la Cordillera Cantábrica y necesitaban recaudar fondos para poder realizar una defensa jurídica del parque natural. Entonces, se encontraron con nuestra plataforma, con Mi Grano de Arena, y han llevado a cabo una campaña que ha resultado muy exitosa. Han conseguido recaudar casi 50.000 euros en 6 semanas y yo creo que ellos están muy contentos y nosotros también, la verdad. Entonces, bueno, no os quiero hacer más spoiler de lo que nos van a hablar ellos. Daros un par de tips así un poco prácticos. Para el buen funcionamiento del webinar os agradeceríamos que todos os silenciéis y que de esta manera solo se oiga al ponente. Que sepáis que este webinar va a ser grabado y entonces ellos lo dejarán colgado en la web de la plataforma de la defensa de la Cordillera Cantábrica. Nos van a realizar el webinar Ernesto Díaz y Juan Pablo Torrente. Ernesto Díaz es el coordinador del Fondo de Defensa de la Cordillera Cantábrica y Juan Pablo Torrente es un voluntario que está ayudando a la plataforma. Entonces, sin más dilación, doy paso a Ernesto para que empiece ya su ponencia. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Begoña por habernos animado a esta charla, a este webinar. Disculpa una cosa que se me ha olvidado decir, que para los que tengáis dudas, si queréis las podéis ir poniendo en el chat, yo iré cogiendo notas de las dudas y al final del webinar Ernesto y Juan Pablo nos las resolverán. Os agradeceremos que con la duda os identifiquéis quiénes sois y de dónde venís para así poder teneros más personalizados y poder contestaros de la mejor manera posible. Gracias. Perdona, Ernesto. Nada, Isabel, gracias. Sí, que decía que nuestro agradecimiento a vosotras dos, a Mi Grano de Arena, por habernos animado a tirar por hacer esta charla, este seminario, en el marco del fondo. Está bien, creo que está bien que divulguemos cómo lo hicimos. La verdad es que debo decir en primer lugar que nos daba un poco de apuro el título del webinar, Claves de éxito de la campaña, porque es cierto que la campaña salió muy bien, pero también es cierto que salió muy bien, yo creo que en muy buena medida por factores externos a nosotros. En primer lugar, porque hay una preocupación social latente con una problemática ambiental que se presenta, como voy a pasar a exponer a continuación, y luego porque hemos contado con profesionales en los equipos técnicos y jurídicos, yo creo que de un nivel muy alto, y eso ha animado a mucha gente a tirar. Entonces, no queremos caer en la tentación de parecer pretenciosos diciendo venimos aquí a enseñar lo bien que hemos hecho las cosas. Venimos a enseñar cómo han salido las cosas bien, ¿vale? Y os vamos a contar cómo lo hemos hecho. Hemos preparado una presentación muy sencilla inicial para exponer cuál es la preocupación que nos movió a iniciar esta campaña.
y voy a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? Perfectamente. Gracias. Bueno, ¿por qué hacemos la campaña? Bueno, como ha expuesto Isabel en su presentación, hay una preocupación muy importante desde el pasado año 2020 con lo que es una avalancha de proyectos eólicos en el contexto de la cordillera cantábrica. Quiero decir que también en otros muchos contextos geográficos, porque veo que hay personas de otros lugares, con algunas he hablado, en el caso de Luisa, en el Golfo de Roses. Desde hace un año asistimos en gran parte de la península e incluso también de los complejos insulares a una avalancha de proyectos eólicos. Aquí tenemos una diapo que muestra los proyectos existentes, ya instalados a junio de 2020, que son los puntos rojos, con algunas zonas particularmente llamativas, ¿no? Vemos algunas zonas de Galicia o vemos algunas zonas del norte de Burgos o del occidente de Asturias, más disperso. Estos son los proyectos ya instalados, es decir, no partimos de una situación virginal, una situación en la que no haya nada, sino que venimos de una situación en la que ya hay más de 7.000 aerogeneradores, 7.000 aerogeneradores desde el norte de Navarra hasta Galicia. Es decir, que no estamos en un territorio en el que no esté habiendo una explotación de energía eólica. Bueno, esta es la situación de los proyectos ya existentes y este es el mapa de los proyectos que se presentan a tramitación, ¿vale? Esto es todo lo que ha caído, todos estos proyectos, estos puntos azules, son nuevos proyectos que se pretenden implantar en el territorio. Y el resultado de ambos mapas es este. Los puntos rojos son los proyectos existentes y los puntos azules los nuevos proyectos en distinto estado de tramitación. No quiere decir que todos estos proyectos vayan a salir, sino que se están tramitando. Ojalá no salgan, ni la mitad, casi yo diría que ninguno, porque estamos en zonas muy sensibles. Esto es lo que nos preocupó y lo que nos movió a lanzar la campaña. ¿Qué escenario social nos encontramos? Bueno, pues desde 2020 para acá, en el ámbito de la cordillera cantábrica, y yo creo que esto es perfectamente trasladable a cualquier otro emplazamiento, nos encontramos con que hubo, por ejemplo, varias peticiones de moratorias a nuevas instalaciones, en el caso de Asturias, Galicia, Cantabria y Burgos. Insisto, en el ámbito de la cordillera. Se movilizan dos campañas importantes, otras muchas, pero quizás de las más importantes, el manifiesto Aquí No, que reunió a más de 100 entidades firmando, no solamente del ámbito cantábrico, recibimos adhesiones de Extremadura, de Madrid, de Castilla-La Mancha, y una más localizada en Galicia, que es Aldeas con Horizonte. Asistimos a un número creciente de movilizaciones vecinales con emplazamientos particularmente llamativos, ¿no? Por ejemplo, Cantabria tiene una movilización importantísima todavía a día de hoy y va a seguir. La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica edita un vídeo que muchos conoceréis, Aquí No, que tiene a fecha de hoy 16.000 visualizaciones en YouTube. Obviamente estos son cifras no comparables con las grandes campañas de otras entidades y ya no digamos de youtubers ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, en el ámbito ecologista, 16.000 visualizaciones de un vídeo que además tiene un mensaje muy puñetero, tengo que decirlo, ¿no? Porque realmente las energías renovables son bien vistas por la sociedad, por todos nosotros. Efectivamente, las energías renovables tienen componentes muy positivos y, por tanto, plantear una lucha contra un tema como las energías renovables pues parecía un poco chocante, más viniendo del mundo ecologista, ¿no? Entonces, el manejar ese mensaje bien
de que no es una campaña, no son campañas contra las renovables, sino contra sus malos emplazamientos, es muy complejo. Bueno, yo creo que este es un éxito del movimiento vecinal y ecologista de los últimos meses, el que se haya conseguido colocar este mensaje y que cada vez, además, sea más creciente la atención de los medios de comunicación, como tenemos también ahí anotado. Resultado de todo esto es que asistimos a algunas concentraciones, por ejemplo, el Día Mundial del Medio Ambiente en Santiago, con varios miles de personas en la Plaza do Obradoiro, o en el Bierzo, más humildes, pero también concentraciones. Como decíamos antes, esas movilizaciones vecinales con mesas informativas que se están montando en zonas rurales, incluso con el condicionante de que estamos en un periodo con el COVID pues muy delicado, que no permite hacer asambleas en lugares cerrados. Pues en Cantabria, por ejemplo, cuento como anécdota, se utilizaban las boleras, que son los sitios donde se juegan a los bolos cantábricos, no los bolos americanos, que son lugares abiertos, y allí se reúnen y se reunían personas, ¿no? Entonces, todo esto da una idea de la preocupación, ¿no? Luego, un punto también importante de esta movilización es que ha habido un importante trabajo en red y colaborativo. Más allá de que en el proyecto, por ejemplo, el Fondo para la Defensa Jurídica está impulsado por 6 entidades, o hay plataformas en las que están entidades y otras no, o quiero decir, más allá de que estemos más o menos aglutinados bajo unas siglas, bajo una red, lo cierto es que el trabajo de información ha sido notabilísimo, con un intercambio de WhatsApps constante, informándonos de campañas, informándonos de nuevos proyectos en tramitación, y en las redes sociales. Ese trabajo en red ha sido fundamental. Y con estos antecedentes, con ese escenario social, con esa preocupación que mostrábamos en los mapas, nos encontramos con que efectivamente hay un importante trabajo social, hay un importante trabajo administrativo en lo que es la participación ciudadana en alegaciones o en la participación informativa, pero creemos que, aunque esas son muy necesarias, no son suficientes, que tendremos que ir a las acciones judiciales, a las acciones jurídicas, pero no solamente porque sean una baza muy importante, sino también porque creemos que la situación normativa, un poco, si me permitís el término, el desbarajuste, es tan llamativo que creemos que tiene que haber fisuras, ¿no? Hablamos de un número desbordante de expedientes a información pública. Y cuando digo desbordante, lo decimos en sentido literal. El otro día lo denunciaba un miembro de WWF en un reportaje del País que salió el domingo. O sea, no llegamos, ni las grandes organizaciones que tienen estructuras de trabajadores muy importantes, hablamos de entidades que tienen decenas de trabajadores, ni siquiera esas entidades llegan a poder analizar y plantear alegaciones al número de expedientes que hay ahora mismo en información pública. Ya no digamos las pequeñas organizaciones que no tenemos personal liberado. Es absolutamente imposible. Además, hay un desorden normativo. O sea, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se aprobó hace 2 meses, la Ley de Cambio Climático una semana más tarde, creo, o 2 semanas más tarde. Las normas autonómicas se están ahora mismo modificándose, se han modificado las tramitaciones administrativas de los proyectos, simplificando esas tramitaciones administrativas, y cuando decimos simplificando hablamos de acortando los plazos para hacer más rápido todo esto, y eso implica una menor capacidad de participación ciudadana en todos estos procesos. Se están cambiando las zonificaciones allí donde las hay o las había. Creemos que hay una falta absoluta de planificación y ordenación. Conocéis el mapa de zonificación del Ministerio, que es un mapa no vinculante. La Junta de Castilla y León sacó hace pocos días un mapa de zonificación para aves esteparias y fotovoltaicas. También tampoco es vinculante.
todo esto denota que hay una falta de zonificación, de planificación y de ordenación muy importante. Detectamos también una ausencia de información o de facilidad en el acceso a la información. Por ejemplo, reclamamos al Ministerio que ponga un visor cartográfico en el que se puedan ver todos los proyectos, los ya en funcionamiento y los nuevos proyectos en tramitación, con información de todo ello. Líneas asociadas, centrales ligadas a los proyectos, a los parques eólicos, etcétera, etcétera. Y luego, además, distintos elementos de los que hemos venido hablando y habéis oído hablar o trabajáis con ellos, que son fragmentaciones de proyectos, las afecciones a áreas de alto interés ambiental y paisajístico, afecciones a especies y hábitats catalogados, acumulaciones de proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo lo que nos ha movido a iniciar este proyecto, y si no me olvido de nada, que creo que no, yo creo que le paso el turno a Juan Pablo Torrente, que va a seguir explicando algunas cosas. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, después de esta exposición de Ernesto, tan sintética, a la vez tan profunda, hemos visto que, aparte del activismo y de la vía administrativa, estaba claro y existía esa demanda de iniciar acciones jurídicas, ¿no?, para la defensa de la cordillera cantábrica. Pero a pesar de, mejor dicho, ante la envergadura de ese problema, nos encontramos, al menos en nuestra plataforma, los socios o las personas que hemos participado más directamente en el crowdfunding, en una situación de absoluta inexperiencia. Es decir, ni yo ni Ernesto teníamos ninguna experiencia previa en proyectar proyectos de crowdfunding. Es decir, desconocíamos absolutamente todo: la teoría del crowdfunding, las plataformas, las estrategias, los consejos, los casos de éxito, los fracasos en su caso. Únicamente en el grupo que pergeñamos para apoyar nuestro proyecto, en este caso el Bierzo Aire Limpio, ellos sí habían llevado a cabo un par de proyectos de crowdfunding que sí habían conseguido su objetivo, me parece que era alrededor de 9.000 euros cada uno, pero realmente para el nuestro, que dada la envergadura del problema, iba a requerir muchos más recursos y un reto, como llaman en la plataforma Miguel Madrena, mucho más ambicioso, pues no teníamos, como he dicho, ninguna experiencia. Entonces, obviamente, lo lógico es informarse previamente, estudiar lo que se había hecho y estudiar los medios de llevarlo a cabo. Ahora Ernesto estaba recordando, quiero decir, después de preparar con Ernesto esta ponencia, estaba recordando que empezamos por revisar si existía alguna plataforma de crowdfunding que estuviera dirigida o especializada en defensa ambiental. En España no encontramos. Yo recuerdo que en su día sí encontré alguna en Inglaterra, y además que tenía proyectos ambiciosos de mucha envergadura, pero nada parecido en España. Lo que encontramos en España eran las plataformas conocidas de crowdfunding, que normalmente estaban enfocadas a un proyecto material. Es decir, se promueve una plataforma para grabar un vídeo temático, para publicar un libro, para objetivos similares que tenían cierta tangibilidad. En nuestro caso, realmente la defensa jurídica tiene, claro, es una apuesta con mucha incertidumbre, es una apuesta arriesgada, tanto por nuestra parte a la hora de buscar un objetivo financiero como por parte del donante, porque realmente está todo, tanto el éxito en su caso del crowdfunding como el éxito del proyecto que llevamos a cabo con el dinero recaudado con el crowdfunding,
todo está sujeto a eventualidades y a contingencias que se escapan tanto a la voluntad del donante como a nuestra capacidad o voluntad como organizadores. Es decir, al final, si hay una acción jurídica, la decisión la va a tomar un juez, ¿no? Entonces, en ese contexto, que es de experiencia escasa o nula por nuestra parte, seguimos dos líneas. Una, revisar las plataformas, como me he dicho. Seleccionamos, bueno, realmente no seleccionamos, fueron las que localicé que podían tener interés operativo en nuestro proyecto, que son las plataformas más conocidas, alguna no tan conocida, y con los datos que facilitaban estas en sus páginas web, preparamos una matriz. Voy a compartir esta pantalla, si soy capaz. Compartir pantalla, ¿qué es esta? La veis, ¿verdad? Sí. Simplemente pusimos hicimos una tabla comparativa con las 5 plataformas que os diré a continuación: goteo.org, lanzanos.com, berkami.com y otra más desconocida que se llama Kukumiku, al menos desconocida por mí, y finalmente migranodearena.org. Entonces, viéndolas en conjunto, había varios elementos que teníamos que valorar. En primer lugar, la propia entidad, ¿no? Ahí en esta matriz, que si queréis luego podemos compartir con vosotros si a alguien le interesa, algunos responsables de esas plataformas son fundaciones, como es el caso de Migrano Arena, otras son Fundación Goteo también, pero otras son empresas privadas. La particularidad de una fundación es que pueden expedir certificados de donación que tiene utilidad a efectos fiscales, cosa que no puede hacer un particular, ¿no? Hay dos tipos de plataformas con matices, pero hay dos tipos. Uno es una plataforma que se llama crowdfunding por recompensa, es decir, a cambio de una donación, el donante recibe o bien un objeto que es el producido por el proyecto al que está donando, o bien algo relacionado, pues no sé, una camiseta o algo relacionado con ese proyecto al que está donando. Y hay un segundo tipo que es directamente el crowdfunding por donación, que es dar dinero a un proyecto sin esperar nada a cambio. Y a su vez, todas estas plataformas tienen diversos sistemas de funcionamiento, y solamente Migrano de Arena se diferenciaba en lo que voy a decir, y es un hecho determinante a la hora de elegir esta plataforma. Funcionan, digamos, con el criterio de si no se alcanza el importe del reto, el promotor no recibe ningún ingreso. Es decir, si nosotros marcamos 40.000 euros de reto de la campaña y alcanzamos solamente 49.999, en teoría, obviamente alguien pondría el restante, pero bueno, si nos quedamos a las puertas de eso, al final, con esas otras plataformas, no recibiríamos ni un solo euro donado por estas 800 personas, ¿no? Solamente Migrano de Arena y esta que os dije antes, que es Kukumiku, con matices, da la posibilidad de todo el dinero que se done, todo ese dinero lo va a ingresar, sea cubra el reto o sea simplemente o no alcance la cantidad acordada, todo el dinero donado va a ser ingresado en el proyecto del promotor, ¿no? Entonces era un hecho diferencial que nos daba mucha seguridad, sobre todo en el contexto de este proyecto, con esa incertidumbre que Ernesto y yo os hemos señalado antes, ¿no? Respecto a lo que ha dicho Juan Pablo de que Migrano de Arena es fundación, la diferencia fundamental, como él ha dicho, es que nosotros podemos expedir certificados fiscales a los donantes, cosa que una empresa no puede. Nosotros nos encargamos de realizar toda la declaración a Hacienda. Presentamos el modelo 0182 en enero con la información de todos los donantes y todos los donantes que han dejado sus datos, obviamente. Y luego, por otro lado, que las empresas normalmente, claro, las empresas al final tienen ánimo de lucro. Entonces, las plataformas que no son fundaciones, no están registradas como fundación, normalmente suelen tener un coste superior. Nosotros al final
somos bastante baratos porque lo único que buscamos es cubrir los costes de estructura, pero no tenemos ánimo de lucro. Aquí el objetivo siempre es ayudar a la entidad a recaudar el máximo de fondos y a promover la solidaridad entre personas y empresas, a poner en contacto a personas y empresas con causas sociales que sean afines. Entonces, por otro lado, también quería añadir que nosotros realizamos las dos cosas. Realizamos crowdfunding de donación, pero también una entidad que tiene algo que sea específico de su causa, también tenemos la opción de ofrecer recompensas a través de los retos de Mi Grano de Arena. Aunque, bueno, damos las dos opciones, tanto de crowdfunding de donación como de recompensa. Quería hacer este pequeño inciso dado bueno, como sí, entonces yo voy a terminar diciendo que aparte de eso tenéis 10 años de antigüedad, al menos. Al menos, sí, sí. Y que esa comisión, en todos los casos, salvo en Mi Grano de Arena, es del 5% y en Mi Grano de Arena es el 4%. Entonces era una serie de factores que obviamente, por todo lo dicho, nos hicieron que nos decantáramos por la opción de Mi Grano de Arena. Exacto. Nada, que sepáis que nosotros fuimos la primera plataforma de crowdfunding en España. Nuestro fundador, David Levy, había trabajado muchos años en Estados Unidos y había visto el crowdfunding en Nueva York. Entonces, vino a España con la idea de iniciarlo. Entonces, realmente hemos sido... Mi Grano de Arena nació en el año 2009 y fue la primera plataforma de crowdfunding en España. Y ya os dejo continuar con la presentación, ya no me meto más, perdonad. Bueno, entonces, aparte de explorar plataformas, exploramos información sobre crowdfunding porque, como he dicho, éramos inexpertos, ¿no? Entonces leímos todo lo que pudimos y de todo ello yo he resaltado esta página la primera entrada en el chat que dice qué es fundraising y cómo crear campañas de captación de fondos. Esto es de interés leerlo. Y sobre todo el segundo enlace que os he puesto que dice la regla 30-90-100 del crowdfunding. Esta es una regla fundamental que ya, pues, puesto que está aquí, os lo voy a decir, viene a decir que si la primera semana el proyecto es capaz de recaudar el 30% del reto, tiene 90% de posibilidades de alcanzar el 100%. Y esto es derivado de la experiencia de la persona que ha escrito este trabajo, que podéis leer cuando pinchéis ahí, derivada de su trabajo con 210 o algo así, 200 y pico proyectos de crowdfunding, ¿no? De asesoramiento de proyectos de crowdfunding. Y en nuestro caso creo que lo intentamos, es decir, eso requiere que en la primera semana haya un impulso inicial importante para alcanzar ese 30%. En nuestro caso, he de decir que alcanzamos el 29%, si no me falla la memoria. Pero en cualquier caso, yo creo que ese es un criterio que todos los que tengan un criterio válido y todos los que tengan en mente comentar algún proyecto deberían leerse ese trabajito, ¿no? He hablado de valoración de plataformas, he hablado de información de las estrategias de captación de fondos. Le dimos muchas vueltas al importe del proyecto, porque efectivamente, o si no lo dijo, ya lo digo yo, una de las primeras cuestiones que tratamos con Mi Grano de Arena fue que el importe del reto era un importe muy alto, eran 40.500 euros, era mucho dinero. Pero claro, la realidad es que el proyecto nuestro es ambicioso y las cuestiones jurídicas son muy caras, ¿no? De todas maneras, la experiencia que comenté antes de Bierzo de Limpio, que en un proyecto contra la cementera Cosmos y otro contra Forestaria habían alcanzado ellos solos 9.000 euros, teniendo en cuenta que para este proyecto nos aliábamos con otras 5 organizaciones, no era difícil extrapolar la suma de esfuerzos a cuánto podría acceder sin ser una cifra disparatada, ¿no? Por eso la cifra de 40.500 se fue afinando ajustando un presupuesto estimado en cuanto a costes de las acciones que íbamos a desarrollar, costes de gastos de la plataforma, etcétera. Y en cualquier caso no es una cifra caprichosa. No era lo mismo 40.500 que 35.000, pero en cualquier caso,
con este tipo de plataformas de crowdfunding por donación, con el criterio que os dije antes de todo lo que se ingresa, todo vale, todo sirve, si no alcanzábamos 40.500, pues a lo mejor alcanzábamos 30.000 o 20.000 o 15.000. Y eso creo que es una estrategia muy acertada para otros proyectos similares, porque el riesgo es no alcanzar o quedarse a las puertas y no recibir nada. Y entonces todo el esfuerzo hubiera sido en balde, ¿no? Le dimos muchas vueltas al plazo, a la duración del reto. Porque claro, tanto dinero, pues, es decir, tanto dinero podría requerir más tiempo de desarrollo de la campaña. Pero el consejo de Mirán Arena fue limitarnos a 45 días. Y el estándar de otras plataformas, creo recordar que es alrededor de 40 días. Normalmente un proyecto crowdfunding suele durar 40 días. Y hay que decir que mantener, por parte de los organizadores, mantener durante más de 40-45 días el trabajo intenso, el seguimiento, la promoción, la comunicación, la divulgación de un proyecto de este tipo es agotador y mucho más tiempo no hubiéramos podido mantenerlo. Es decir, fue acertado el consejo que nos dio Begoña, es acertado el estándar que se maneja en el mundo del crowdfunding de limitar a las campañas a 40-45 días y al menos en nuestro caso creo que la experiencia así lo demuestra. Por otro lado, por las fechas en que íbamos a iniciar el crowdfunding, teníamos por delante enseguida el verano. Y eso ya pues, nos ayudó a delimitar las fechas porque en verano obviamente no era una buena época para desarrollar el proyecto. Y coincidió que nos cuadraba muy bien con dos fechas señaladas en el calendario conservacionista, que son el Día de la Tierra, el 22 de mayo, si no me equivoco, que es cuando empezó el crowdfunding, y el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Que de abril. Perdón, 22 de abril, Día de la Tierra, y 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, de forma que el inicio y el fin podía relacionarse con fechas señaladas donde hay mucha actividad conservacionista y mucha actividad en redes sociales. He hablado del importe del reto, he hablado de la información sobre estrategias, sobre plataformas, sobre el plazo del reto. Y en conclusión, en este apartado de trabajo previo, antes de iniciar la campaña, hay que ser objetivos y hay que ser humildes, hay que valorar muy bien la capacidad que puede tener bien las personas, bien las organizaciones que ponen en marcha un crowdfunding, porque requiere un esfuerzo. En nuestro caso somos voluntarios y es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Pero requiere un esfuerzo y una atención y un seguimiento que no se puede alargar muchos días y tiene que estar dimensionado a las capacidades de las personas y de las organizaciones. Eso es importante. Yo creo que a continuación hablaremos, Ernesto, de una línea que creo que ha presidido en todo momento nuestro proyecto, que es la línea de generar en todo momento confianza entre los donantes. Porque realmente nosotros no estábamos ofreciendo ningún producto, ni él estaba reservando un producto que nosotros estábamos produciendo, ni una publicación, ni un vídeo, ni nada material. Estábamos pidiéndole dinero para una acción jurídica que podía salir bien o podía salir mal. Entonces es fundamental generar confianza para que una persona que puede tener un interés conservacionista sobre un espacio a lo mejor local, a lo mejor más general, colabore con su dinero en un proyecto que tiene un ámbito más general, que lo desarrollan organizaciones que a lo mejor no conoce, personas que a lo mejor no conoce, en fin, que tiene muchos obstáculos, muchos inconvenientes a la hora de aportar dinero. Y por eso el criterio creo que debe ser el de generar y mantener confianza entre el donante, el posible donante o incluso el crítico, ¿no? Entonces, no sé, Ernesto, si hablas tú un poco sobre esto. Sí, voy a tratar de ser breve porque son muchos detalles y por ejemplo, veo alguna pregunta de Luisa y de Natalia sobre cómo articulasteis la campaña y sobre cómo movilizar a empresas. Bueno, efectivamente, como dice Juan Pablo, generar confianza era fundamental porque, como ha explicado muy bien, estamos metiéndonos en un proyecto, como decía al principio, con un mensaje puñetero, porque es
luchar contra una cosa a priori bien vista, como las energías renovables y positivas. Por otro, nos metemos no damos ninguna recompensa y es una lucha jurídica que no ofrece ninguna garantía porque dependemos de la decisión final de un magistrado o una magistrada, ¿no? Y además de esto, añadiría otra dificultad más, y es que poner en marcha toda esta maquinaria, como veremos al final, si nos da tiempo, es muy complejo. Es decir, empezar a generar informes jurídicos, empezar a generar acciones judiciales, es muy lento, ¿vale? Entonces, la gente nos ha dado 50, 100, 20 euros, 5, y ¿cuándo van a ver ellos el resultado? La verdad que el depósito de confianza que hemos recibido ha sido gigantesco. Es una de las cosas que más nos han abrumado. Yo incluso diría que nos responsabiliza, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos confianza? Bueno, pues lo primero, contactamos con 5 entidades con las que venimos colaborando desde hace años en algunos casos, ¿no? Que son ADEGA, la Sociedad Galega de Ornitología, la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos, la Mesa Eólica de las Merindades de Burgos y Bierzo Aire Limpio. Y además con una representación territorial amplia. Galicia, León, Cantabria, el norte de Burgos, más nosotros, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, que somos un poco tangenciales. De hecho, somos muy genéricos, pues trabajamos en un territorio que no tiene unos límites ni siquiera muy definidos, ¿no? Como es la propia cordillera, ¿no? Elegimos un nombre claro y conciso, muy directo, en el sentido de qué es lo que vamos a hacer. Fondo para la defensa jurídica, es decir, dinero para batallar en la vía judicial. Esto tiene que ser muy claro, ¿no? Y elegimos un marco geográfico también generalista, la Cordillera Cantábrica, porque esto, lejos de ser una lucha localista, tiene que ser una lucha global. Y de hecho, mantenemos contactos con otras muchas entidades fuera de la cordillera. Elegimos un logotipo que se lo encargamos además a un diseñador gráfico. Esto es muy importante, hay que ponerse siempre en manos de profesionales. Claro, el diseñador, pues por ejemplo, pues es un amigo nuestro, nos hizo el logotipo gratis, pero bueno, siempre se puede destinar un pequeño recurso a ello si hace falta, ¿no? O sea, no os fiéis de esto, no, es que tengo un amigo que dibuja muy bien, no, me parece muy bien, pues que siga dibujando en su casa, pero el logotipo lo tiene que hacer un diseñador gráfico, ¿eh? Esto tenemos que ser muy, muy profesionales. Y luego conformamos equipos, intentamos conformar equipos muy solventes desde el punto de vista técnico, particularmente el equipo jurídico, ¿no? Es decir, abogados ambientalistas contrastados, ¿vale? Y el equipo técnico lo mismo, intentando también buscar configuraciones mixtas en cuanto a una representación de género, una representación de distintas edades, una representación geográfica. Esto es muy interesante a la hora de ir sumando apoyos porque cuantas más diseminado tengas en los focos de atención, vas a recibir también más ayudas desde distintos puntos, ¿no? Y luego desarrollamos una página web que, como conoceréis, Juan Pablo en uno de los primeros comentarios del chat puso el enlace de la página web, una página web sencilla, limpia en el diseño y con unos contenidos de compromisos de transparencia, de claridad en los objetivos, una explicación del problema, que es un poco lo que os enseñábamos al principio con esos mapas, que en la página web es un visor cartográfico, que hay que decir que es una herramienta, no sé si no existe en otra parte, pero en casi ninguna existe un visor cartográfico que tenga con tanta profusión de datos los proyectos que hay ahora mismo en un espacio geográfico tan amplio como es el de la cordillera y su entorno, ¿no? Y además, ahí explicamos en esa página web claramente cuáles son los compromisos, cuál es el presupuesto, cómo se va a distribuir el presupuesto y mostramos también esos compromisos de transparencia. Bueno, esto lo pusimos en marcha desde el principio y además luego fuimos enriqueciendo la campaña con distintos elementos. Teníamos aquí un punto, Juan Pablo, porque la plataforma elegida y el porqué ya lo has explicado, ¿no? Sí.
Y el siguiente punto es un poco cómo llevamos a cabo la campaña de crowdfunding, que yo creo que tiene que ver con la pregunta que hacía Lluïsa y seguramente también un poco con lo que comenta Natalia en sus preguntas. ¿Sigo yo, si te parece? Sí, sí. Bueno, la campaña, como ha dicho Juan Pablo, es una vez elegidas las entidades con las que vamos, que son estas 5 que os hemos dicho. Una vez elegido un logotipo, una vez elegido un documento claro, ese documento tiene que ser muy claro en los Perdona, compromisos. Ernesto, perdona. Déjame decir una cosa porque me parece importante. Claro, Dentro del contexto o de la idea que he dicho que presidió el enfoque del proyecto de generar confianza, si una de las aspectos que hay que cuidar mucho es que no parezca en ningún momento que, uno, el proyecto es o pueda ser una ocurrencia, y dos, que realmente tras el proyecto no haya nadie o nadie que se responsabilice o que se... sí, que responda, ¿no? Entonces, por eso, o al menos para intentar hacerlo de esta manera, si os fijáis en la página web del proyecto de fdjcc.org, hay 17 nombres propios. Hay 5 entidades con sus logotipos y su resumen de su currículo, y hay 6 números de teléfono. Yo creo que de esta manera, más algo que diremos después respecto a la plataforma de crowdfunding, esto es fundamental, insisto, fundamental, y lo insistiré todas las veces, en que hay que hacer todo lo posible para crear confianza antes y durante. Cierto es que el mayor trabajo viene ahora, después del crowdfunding, pero en cualquier caso, antes y durante, antes del proyecto y durante el proyecto hay que generar y mantener confianza entre el posible y durante. Ernesto. sí, gracias, Juan Pablo. ¿Cómo llevamos a cabo la campaña? Un poco respondiendo ya a la pregunta de Luisa. Bueno, tenemos las entidades, tenemos los compromisos, tenemos una página web, tenemos unas fechas y una plataforma elegida, ¿vale? La lanzamos el día 20 y tantos de abril, lanzamos una nota de prensa inicial, que la lanzamos además en 3 lenguas, en castellano, en gallego y en asturiano. Los logotipos también tuvimos las versiones en 4 lenguas. Se lanza un mailing a todas las entidades que participaron en aquella campaña del vídeo Aquí No, eran 100 y pico, campaña que os comentaba al principio, y a todas las listas de contactos que tiene la plataforma y tienen las entidades colaboradoras. Todo esto de una forma coordinada, se lanza en redes sociales de forma compartida las primeras entradas en redes sociales que hay que mantener permanentemente, ¿no? Pues, buscando también además que los mensajes sean claros, que sean contundentes. Muy importante, no en redes sociales, no caigamos nunca en, por ejemplo, en las descalificaciones, ¿no? Hacia pues se me ocurre, hacia la administración. Pues en muchos momentos, en estas situaciones de tensión, nos acordamos de los consejeros, de las consejeras, de la ministra y de otra mucha gente. Bueno, se puede citar a la gente. Nosotros, por ejemplo, citamos algunas veces a cargos públicos en nuestras entradas de redes sociales, pero siempre con tonos contundentes, duros, pero educados, ¿vale? Esto mismo llevémoslo a todas las facetas de la comunicación de la campaña. Tener muy presente, bueno, además de las redes sociales, además de los medios de comunicación, en esos primeros instantes, también tener presente lo que también se recomienda en algunos blogs, páginas web, sobre cómo llevar a cabo estas campañas. La propia información, en el caso de Mi Grano de Arena, Begoña e Isabel nos hicieron llegar en su momento documentación de apoyo sobre cómo mantener la atención con los círculos más inmediatos, incluso hablamos de los círculos familiares, círculos de amigos, entidades próximas, empresas, otras organizaciones, etc. Es decir, no dejemos ningún círculo sin tocar, ¿vale? A lo largo del recorrido de la campaña. Comentaba Juan Pablo la regla esta del 30, 90, 100. A mí tengo que decir que a mí cuando yo no tenía ni idea de crowdfunding,
Y a mí cuando me insistía Juan Pablo y otros compañeros con ello, pues me hacía un poco de gracia. Decía, hombre, pues si no se consigue el 30% en la primera semana y se consigue a los 9 días, bueno, cuando lo dicen por algo será, ¿no? Efectivamente es muy importante. Pero también hay que tener en cuenta de que hay momentos de valle en las campañas, es decir, momentos en los que la atención decae. Nosotros, en nuestro caso, tuvimos un arranque muy potente en la primera semana, que se mantuvo luego así en los primeros días, pero luego también hay un momento de valle. Bueno, no caigamos en el nerviosismo, ¿vale? Y aquí os lo dicen dos personas que han estado, como Juan Pablo y yo, creo que, no sé si al 24 horas pendientes de la campaña, pero casi. Y hemos tenido momentos de decir, hombre, pues parece que decae la atención, parece que tenemos menos. Bueno, no caigamos en el nerviosismo. Por ejemplo, hay días señalados en las campañas de crowdfunding, esto lo podéis leer en esos blogs, que te dicen los fines de semana son malos. O si venimos imaginaos que nos pasó a nosotros, venimos de una semana de lluvia y de pronto sale un día el sol y bueno, pues la gente sale al campo, se va a pasear, pierde atención, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? En esos momentos de decaimiento, reforzar la difusión. Porque es cuando precisamente hay que dar el callo. Hay que poner especial atención en eso, ¿no? Además de ello, a mitad de campaña hicimos un nuevo vídeo, un vídeo de difusión muy cortito, que también está en el canal de YouTube de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, está en la página web del proyecto. Muy sencillito, pero también cuidando muchos detalles en la producción. Cuando digo cuidar detalles no quiere decir que tengamos que gastarnos una fortuna. En nuestro caso este vídeo fue gratis. Es verdad que con la implicación de gente cercana, pero bueno, pues se buscó una voz, una locución con una voz atractiva, se buscó que los planos se grabasen bien, meter una maquetación cuidada. Estos detalles hay que cuidarlos, ¿no? Luego, muy importante, nosotros creemos que lo es responder a todos los comentarios que lleguen a las redes. Perdona, Ernesto. Sí. Déjame decir esto a mí. Precisamente eso es un hecho diferenciador entre nuestro proyecto y otros que he visto en mi grano de arena, quizá inspirados en el nuestro, quizá que tienen paralelismos. Y la diferencia, como digo, es que nosotros nos preocupamos desde el primer día en contestar todos y cada uno de los comentarios que recibimos. Incluso hemos recibido 109 comentarios y hemos publicado 109 respuestas. 109 respuestas, digamos, personalizadas, haciendo referencia o bien al contenido de la pregunta o al lugar de procedencia o al mensaje que nos comunicaban. En fin, todas ellas con un cierto esfuerzo, es decir, no son preguntas genéricas o automáticas para simplemente cumplir el trámite. Son 109 respuestas bien redactadas, siempre bien redactadas, por cierto, nunca no encontraréis ninguna falta de ortografía ni de redacción, Ernesto. Y, no. Y creo que es un buen consejo, un buen aprendizaje, una buena experiencia, recomendar a todos los que inicien campañas similares que cuiden muchísimo los mensajes que reciben por parte de los donantes, de los comentaristas. Yo supongo, en este caso todos pueden ser donantes, pero quizá no. Pero todos y cada uno, porque ya os digo, hay otras experiencias que yo he revisado que era un poco penoso ver cómo había 10 comentarios sin una sola respuesta. Un objetivo ambicioso, un proyecto más o menos desarrollado y realmente, aparentemente, detrás de ese proyecto no había nadie. Nadie se había molestado en contestar, nadie se había molestado. Hoy sí, estoy aquí, muchas gracias por este comentario que haces, ¿no? Entonces, todo eso en el contexto, como dije y vuelvo a decir, de generar y mantener confianza con el donante. Ernesto. Sí. Vale. Además de esto, es importante dedicar todo el esfuerzo que podamos a donantes concretos y a
momentos de la comunicación concretos. Os vamos a poner 2 ejemplos. A nosotros una empresa del sector agroalimentario nos contacta y nos dice que quiere hacer una donación voluminosa, ¿vale? Bueno, mantuvimos, no contamos qué empresa es por razón, ya sabéis, por protección de datos y por discreción, ¿no? Tuvimos con esa empresa 5 o 6 conversaciones a cualquier hora del fin de semana, etcétera, ¿vale? Entonces, esa atención hay que mantenerla. Claro, todo esto que os estamos contando pues lleva un trabajo gigantesco, ya lo estáis viendo, ¿no? Momentos de comunicación. Ya casi al final de la campaña nos llaman de una emisora de radio, de Radio Bilbao, de la cadena SER. Nos dicen que nos quieren hacer una entrevista, pero que quieren hacer la entrevista en el estudio. Bueno, pues nos fuimos a Bilbao, dedicamos un día, ¿vale? Estuvimos allí para estar 15 minutos de entrevista y perdimos un día. Perdimos un día y le dedicamos, pues, desde Oviedo hasta Bilbao, pues 130 euros de combustible, ida y vuelta, comer, etcétera. Pero es muy importante. En este caso, pues atendíamos a un segmento social que es Euskadi, con un importante colectivo de montañeros, con una población muy elevada, con una renta alta, entonces considerábamos que era importante. No dejéis de hacer este tipo de cosas, si podéis, ¿vale? Importante, tratar, como decía Juan Pablo, muy bien a los donantes que dejan comentarios, pero también sin olvidarnos de los no donantes. Y particularmente en nuestro caso somos ecologistas y además de ser ecologistas somos sensibles a otras causas sociales, ¿no? Hay mucha gente que no puede poner dinero, pero que te da su apoyo, ¿no? Y a veces no lo sabemos. Bueno, no olvidarnos de esas personas, ¿no? Citarlas cuando podamos en redes sociales, en nuestra comunicación. Es muy importante porque no todo el mundo puede. Nosotros recibimos 800 y pico donaciones, pero estamos seguros de que alcanzamos muchísimas más personas. Muchas de esas personas no podrían poner dinero, ¿no? Y luego también ser muy honestos a la hora de la atención a la gente, ser muy honestos en lo que decimos. No porque un donante te deje dinero en tal y te diga, pues te aporto 50 euros para mi pueblo. No, para tu pueblo no. Tú estás aportando 50 euros para la Cordillera Cantábrica, compañero, ¿vale? Y decirlo con buenas maneras y tal, pero decirlo, no achantar, ¿vale? Para que nos entendamos. Sí, 2 últimos anotaciones que detectamos y que creemos que funciona así. Como decía Juan Pablo al principio, somos padres primerizos en esto, no sabemos si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, lo hemos hecho como sabíamos. Pero lo cierto es que en los últimos 3-4 días de la campaña es cuando el reto se rebasa y alcanzamos el 122% del reto. Pensamos que se puede dar un efecto de lo que alguien comentamos como la apuesta a caballo ganador. Es decir, la campaña ya ha llegado al 97%, ahora meto dinero ahí porque va a salir bien, ¿vale? Por eso es tan importante el intentar que la campaña consiga su objetivo con cierto colchón, porque quizás en los últimos días se consigan aportaciones a mayores. Luego no lo teníamos apuntado, pero me acabo de acordar. No caer en el egoísmo, ¿vale? Y digo esto porque cuando a falta de 3 días nosotros ya habíamos rebasado el reto, pues hombre, es muy fácil caer en la tentación y más en una plataforma que nos da la opción, la facilidad de ampliar el plazo, como es Mi Grano de Arena, que es algo muy positivo. Decir, oye, pues vamos a ampliar una semana más porque vamos a conseguir otros 10.000 euros, ¿vale? Estamos casi seguros de que en aquel momento los hubiésemos sacado. Si llegamos a ampliar una semana, sacamos 10 o 12.000 euros más, seguro, porque la dinámica era realmente ascendente, o sea, muy sorprendentemente ascendente. Bueno,
si tenemos un objetivo de 40.500, hemos llegado a 50.000, como dicen los catalanes, prou. Yo creo que hay que ser muy honesto y además con unos plazos que nos hemos marcado. Y en esto, bueno, creo que son síntomas también de honestidad que se pueden trasladar al público objetivo. Y como último punto, bueno, pues la verdad es que así nos satisfizo, se dice bien satisfizo, sí, nos satisfizo ver cómo a rebufo de nuestra campaña surgen 2 campañas más en Mi Grano de Arena, prácticamente con un enfoque calcado al nuestro. Uno es el de la plataforma para la defensa de los valles de los paisajes de Teruel, y otra de Gran Canaria. No sé cómo están, no sé cómo evolucionaron, pero bueno, no deja de ser muy interesante ver cómo estas campañas tienen un efecto espejo y un efecto cascada. Yo para no hablar más, Juan Pablo, vamos, intentar no hablar mucho más, respondo a las preguntas de Natalia sobre las empresas. En nuestro caso, las empresas que hubo, que fueron unas pocas, no sé, yo creo que media docena o así, eran todas del sector agroalimentario. Y del sector agroalimentario... Y turístico. Ay, turístico, sí, perdón, sí. Entonces yo creo que ese es el tipo de empresas que pueden... Bueno, no hubo una empresa que hizo una donación anónima que no era de ahí, pero bueno, tenía que ver con temas medioambientales. Volcaros, yo se lo decía el otro día a Lluïsa cuando hablaba con ella por teléfono, pues volcaros con los sectores empresariales que puedan verse afectados por este tipo de proyectos. Obviamente, las empresas turísticas y agroalimentarias son las más susceptibles, ¿no? Decía Lluïsa que si había comentarios en contra. Yo creo que no. Yo creo que no hubo ninguno. Pero si los hubiese habido, los hubiésemos contestado, claro. Sí. Nosotros vamos de frente. Y dice la pregunta si eran de la zona afectada o de toda España. Bueno, Ernesto, un segundo. Habría que decir que fueron alrededor de 50 entidades o empresas, me parece, ¿verdad? Sí, en total. sí. Es decir, de las 800 y pico descontamos, sí, 800 y pico en total, pues y de ellas hay alrededor de 50 que fueron bien de empresas, bien de entidades, quiero decir, con CIF, Sí. asociaciones Un mensaje que nosotros no utilizamos y lo valoramos, analizamos sin usarlo, era el de animar a la gente a aportar por la desgravación. Pero no lo quisimos hacer porque nos parecía que era un poco caer en la dona porque te interesa. No, dona si quieres conservar la cordillera en un buen estado, no porque te beneficie fiscalmente, ¿no? Pero bueno, obviamente es un beneficio fiscal la aportación, eso que cada entidad lo valore. Y sobre la procedencia de las donaciones, principalmente las donaciones vienen de Galicia, Asturias, Cantabria, Zamora, Palencia, León, Burgos, Álava, La Rioja. Hay donaciones también de fuera también hay. Tuvimos varias de Cataluña, concretamente. Bueno, de Euskadi, que también es cornisa cantábrica. Me suena que hay algo de Andalucía, hubo varias. Pero bueno, eso ya depende un poco de los círculos con los que mováis. Nosotros con Andalucía, bueno, porque muchos de nosotros tenemos vínculos de amistad con esos entornos de Doñana y demás, y ahí sí que logramos aportaciones. Pero bueno, las aportaciones fueron de muy distinta procedencia, ¿eh? De muy distinta procedencia. Y la última pregunta que plantea Lluïsa, ¿creéis que se podría repetir la campaña más adelante? Hemos hablado de ello porque como sabéis, 50.000 euros, 49.800, no es mucho dinero para gastos judiciales, ¿vale? Todo va a depender de la evolución del proyecto, tal como vaya, de los posibles resultados que se puedan obtener, que puedan servir de aliciente a
en el futuro, y luego también va a depender mucho de las fuerzas que tengamos. Porque, como decía Juan Pablo, de las entidades que veis en el proyecto, ninguna, bueno, yo no sé si Adega tendrá alguna persona liberada, muy poquitas, pero el resto somos entidades ecologistas de batalla. Es decir, aquí las 2 personas que veis no sé, de momento no nos rascaron ni un duro. Yo creo que hemos perdido bastante más. Si en algún momento recuperamos algo, no vamos a recuperar todo lo que tal. Las 2 personas que veis aquí y alguno más que estaba por aquí, Mario Quevedo, que le veo por ahí conectado, que quiero aprovechar para recordar que es la persona que carga todos los mapas. Esos mapas que veis en el visor cartográfico son de su hechura, y algunos más que no están aquí. El desgaste es gigantesco, y más en la situación en la que estamos. Si nos retrotraemos a esos mapas que os mostrábamos al principio, imaginaos, mientras estábamos con la videoconferencia, entraba un WhatsApp con un proyecto que acaba de salir a información pública, en una zona muy sensible. Yo creo que no debo hablar mucho más porque ya he hablado muchísimo. Entonces, como queráis, Begoña, Isabel, que abrimos un turno de preguntas. Yo creo que se han... Uy, ¿se oye bien? Ah, vale. No, digo, yo creo que ya se han contestado todas las preguntas, ¿no? No sé si hay alguna más que queráis hacer a uno de los que estáis aquí. Aprovechar que los tenéis aquí ahora en este momento por si queréis alguna duda más. Pero sí, bueno, lo que quería es agradeceros, sobre todo. Gracias por compartir con nosotros todos vuestros aprendizajes, por ser tan honestos también, ¿no? Explicando toda la campaña. La verdad es que ha sido un placer para nosotros en Mi Grano de Arena también poder trabajar con vosotros. Y la verdad es que siendo también primerizos, ¿no? Como decís, habéis hecho una muy buena campaña, ¿no? De verdad, o sea, mucho esfuerzo. Yo siempre lo he dicho, con alguna de las campañas que se han ido creando, que mayormente el éxito vuestro también ha sido el trabajo que habéis hecho detrás, todo el esfuerzo, el seguimiento, que habéis sido súper tenaces, ¿no? En todo esto. Y bueno, y espero que a raíz de vuestra campaña vayan saliendo nuevas campañas, ¿no? Y bueno, y daros las gracias, la verdad. Y bueno, también deciros a todos los que también queráis crearos campañas con nosotros y que ya las tengáis en marcha, ¿no? Que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email, del info@migranodearena.org, y que estamos para todo lo que haga falta, para todas las dudas que tengáis, para cualquier cosa que necesitéis, nos tenéis aquí, ¿vale? Para ayudaros. Y ya está. Yo, si me permites, Begoña, sí, por Sí. despedirme también, dar las gracias a todas las personas que han asistido. Me han parecido muchísimas para el tostón que era, porque soltar claro, cuando enseñas un vídeo con lobos o con ositos es una cosa muy mona, pero escuchar a 2 carcamales aquí contar lo que hicimos durante mes y medio es un tostón. Entonces me parece asombroso que haya habido tanta gente. Daros las gracias a los que habéis participado, y de verdad, esto no es un spoiler publicitario. Creo que Isabel y Begoña han sido 2 muy buenas colaboradoras en todo este lío, que es un lío morrocotudo, ¿eh? Hemos contado muchas cosas, esto ha salido muy bien, pero el trabajo es enorme. O sea, yo os animo a que lo hagáis, pero creo que Mi Grano de Arena hizo un muy buen trabajo de cobertura. Sí, no, y el trabajo previo vuestro también, insistir que ha sido muy bueno también, que es muy importante también en una campaña. Todo lo que es la pre-campaña antes de cómo luego llevarla a cabo es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Ernesto y Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que vuestro webinar ha sido súper inspirador. Parece mentira que sea vuestra primera campaña de crowdfunding, porque la verdad es que ha sido una lección magistral de cómo hacer una buena campaña. Entonces, nada, felicitaros, agradeceros muchísimo vuestra colaboración y vuestra generosidad de querer, bueno, pues dedicarnos este ratito a que otras personas puedan inspirarse y realizar campañas pues tan exitosas como la vuestra. Nada, os mando un fuerte abrazo y que paséis un feliz verano. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos.